Mucho gusto, mi nombre es Dulce María Pineda y en esta oportunidad les voy a explicar a generalidades un poco acerca de lo que es el proceso penal común guatemalteco, el cual pues está regulado dentro de nuestro decreto 51-92, que sería el Código Procesal Penal. A continuación pues iniciaré explicando la primera etapa. Hablando de la etapa preparatoria. El objetivo de la etapa preparatoria. El objetivo de esta etapa es determinar la existencia de un hecho, por supuesto que sea delictivo, establecer a los partícipes y el daño causado. Para muchos, la etapa preparatoria inicia con los actos introductorios. Para algunos otros, pues no inicia de esta manera, pero lo vamos a explicar así. Inicia con los actos introductorios. Dentro de los actos introductorios tenemos la denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio. La denuncia pues puede ser de manera verbal o escrita. Es cuando nosotros acudimos ya sea al Ministerio Público o a la Policía Nacional Civil a poner en manifiesto que fuimos víctimas de un hecho delictivo. La querella se maneja también de manera escrita, solo que para interponer lo que es la querella sí necesitamos del auxilio de un profesional. La prevención policial y el conocimiento de oficio. La prevención policial es la que la realizan los Policía Nacional Civil. Como su nombre lo dice, ellos hacen un oficio donde en ella pues hacen del conocimiento acerca también de un hecho delictivo. Y el conocimiento de oficio es aquel conocimiento que realizan los jueces cuando ellos pues creen que ahí se cometió un hecho delictivo, por lo tanto pues lo remiten al Ministerio Público para que inicie la persecución penal correspondiente. Los actos introductorios, mientras se da lo que es la citación o podemos tener una orden de aprehensión, acá puede mediar una etapa de investigación. Dentro de esa etapa de investigación o en lo que sea la recepción de la denuncia podemos tener la desestimación fiscal. A los 20 días de que el fiscal recibe la denuncia, le va a hacer ver al agraviado, a la víctima, qué es lo que va a pasar con su denuncia. Si se va a continuar con la investigación o se va a iniciar el proceso correspondiente o se va a desestimar. La denuncia se puede desestimar porque no se pueda proceder, es decir, que no procede por la vía penal, sino que procede por otra vía, porque no sea constitutivo de delito. Muchas veces las denuncias que pues reciben ellos no constituyen un delito, entonces no puede procederse y por lo tanto se desestima. Y en algunos casos no se individualiza al agraviado, también por eso procede la desestimación. Si continúan con la investigación, se puede dar o solicitar al Ministerio Público lo que es la orden de aprehensión o podemos tener una citación. En el caso de la flagrancia, esta no procede, sí procede, pero por lo general procede con el acto introductorio de la prevención policial. La flagrancia es cuando se sorprende a la persona cometiendo el delito o ya sea instante después de haberlo cometido. Doctrinariamente se le conoce como flagrancia y cuasi flagrancia a eso, y esto pues se manifiesta en la prevención policial. Teniendo, ya sea que tengamos una flagrancia o una orden de aprehensión o tengamos una citación, acá se puede dar lo que es la detención policial. Si no es citación, solo en lo que es flagrancia o en lo que sea en la orden de aprehensión, tenemos lo que es la detención policial. Acá la Policía Nacional Civil pues detiene a la persona que comete el hecho delictivo. Durante su detención pues ellos le hacen ver los derechos que éste tiene, como derecho a un abogado, defensor, derecho a no obligar a declarar, se puede abstener de declarar si así lo desea, ni declarar contra sus parientes tampoco. Y esto únicamente tiene un lapso de 6 horas en el cual la policía, máximo 6 horas, lo pueden detener, y en ese
plazo de tiempo, lapso de tiempo lo deben de poner ante un juez competente. Posteriormente, ya cuando lo ponen a disposición del juez competente, tenemos la audiencia de primera declaración. Se le llama audiencia de primera declaración, conocida así generalmente ante el público, pero ese término pues legalmente no existe. En nuestro Código Penal no está establecido una audiencia de primera declaración, únicamente dice audiencia de declaración. Acá se tiene que dar en un plazo máximo de 24 horas, por supuesto, incluidas las 6 horas, si así ocuparon las 6 horas la Policía Nacional Civil. Entonces si ocuparon las 6 horas, tendríamos 18 horas disponibles, donde acá pues se debe dar dicha audiencia. Una vez constituidos en la audiencia, pues el juez verifica la comparecencia de las partes. Posteriormente, pues hace ver los objetivos de la audiencia, la forma en que se va a llevar a cabo, le hace ver los derechos al detenido y le hace ver también que puede abstenerse de declarar si así lo desea. Posteriormente le da la palabra al Ministerio Público para que le impute los hechos, con sus circunstancias, de modo, tiempo, lugar y su calificación jurídica provisional. Luego, la defensa también se pronuncia al respecto y después de escuchar a ambas partes, pues el juez decide y puede optar por dar falta de mérito o auto de procesamiento. La falta de mérito se da cuando no existen los elementos suficientes para poder vincular al proceso a la persona y por lo tanto, pues ya no puede proceder, hasta ahí llegó el proceso. El auto de procesamiento es aquel que se da porque existen los elementos suficientes para ligar a la persona a un proceso. Si se da el auto de procesamiento, posteriormente pues también se le da la palabra al juez, procede a darle a cada una de las partes para que se discuta acerca de las medidas de coerción. ¿Qué son las medidas de coerción? Las medidas de coerción son aquellos mecanismos que se utilizan para poder asegurar que en este caso pues procesado esté dentro del proceso. Para eso pues existen dos, tenemos prisión preventiva y tenemos medidas sustitutivas. Las medidas sustitutivas se van a aplicar siempre y cuando se hayan descartado que no existen peligros procesales. Dentro de las medidas sustitutivas tenemos arresto domiciliario, prohibición de residir en determinado lugar, prohibición de habitar en determinado lugar, la caución económica y los peligros procesales se deben de hacer ver que no existen o que la persona pues no se va a fugar ni va a haber obstaculización. Que haya un peligro de fuga, ahí tenemos que descartar que la persona pues no se va a fugar del proceso. Esto se debe de acreditar el arraigo lo podemos acreditar con recibo de servicios, contrato de arrendamiento. La obstaculización pues la podemos mostrar de que la persona pues está en toda su disposición de poder mantenerse dentro del proceso y no va a intervenir ni va a hacer que testigos, peritos, a intimidarlos o que estos no puedan realizar su trabajo o cualquiera de las partes. Posteriormente se procede dentro de la audiencia de primera declaración a discutir sobre el plazo para la investigación, lo cual existen dos plazos, 3 meses y 6 meses. En el caso de que le hayan dado una prisión preventiva, el plazo máximo que se va a llevar a cabo la investigación es de 3 meses. Pero si al procesado, en este caso, se le dio una medida sustitutiva, el plazo máximo que se tiene para realizar la investigación es de 6 meses. También se procede a discutir sobre la presentación del acto conclusivo, la fecha y la hora que se va a presentar, que sería ya sea a los 3 o a los 6 meses máximo después y la audiencia de etapa intermedia, o sea, la fecha en que se va a llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia, la cual no debe ser menor a los 10 días ni exceder de los 15 días después de la presentación del acto conclusivo. ¿Cómo finaliza la etapa preparatoria? La etapa preparatoria finaliza con la presentación de ese acto conclusivo. ¿Y qué es ese acto conclusivo? Básicamente es
El requerimiento que hace el fiscal a la conclusión que el fiscal llegó, en estos tenemos la clausura, sobreseimiento, la acusación y si no se ha solicitado el criterio de oportunidad o la suspensión a la persecución penal. La clausura provisional es aquella que se da cuando no existen los suficientes elementos para poder vincular a la persona o no existen los suficientes elementos para poder continuar o poder solicitar una acusación. Acá pues la persona o en este caso el procesado o el imputado queda libre de toda medida de coerción y pues queda en libertad. El sobreseimiento es el cierre irrevocable, o sea, cierre definitivo del proceso. Y tenemos la acusación. La acusación es la solicitud de apertura a juicio. Tenemos la suspensión condicional y el criterio de oportunidad. Estos pues son también conocidas como medidas desjudicializadoras. Acá se puede dar básicamente la suspensión y el criterio de oportunidad cuando la pena a imponer no excede de 5 años de prisión, cuando se va a resarcir o se puede resarcir el daño. Y acá pues en la suspensión se debe de dar un plazo mínimo de 2 años y un máximo de 5 años. El criterio de oportunidad pues es 1 año máximo. Y es de esta manera como terminamos lo que es la etapa preparatoria. Ahorita continuamos con la siguiente. Bueno, para continuar tenemos lo que es la explicación de la etapa intermedia. Esta es la segunda etapa del proceso penal guatemalteco. ¿Y cuál es el objetivo de la etapa intermedia? Evaluar si existe o no fundamento para que una persona pues sea sometida a un debate oral y público, o sea, a juicio. La etapa intermedia no es más que una audiencia de etapa intermedia. En la audiencia se va a dar lo que es la discusión del requerimiento fiscal. Inicia con la acusación, es decir, la acusación que es parte del acto conclusivo. Con esta se solicita la apertura a juicio. En la resolución el juez ya sea que decida dar un sobreseimiento, aunque no se solicite, o admitir la acusación. Y si admite la acusación, da lo que es la apertura a juicio. Entonces, se dicta un auto de apertura a juicio. Cabe recalcar que para muchos la audiencia de ofrecimiento de prueba no es parte de la etapa intermedia, pero la vamos a explicar así. Al tercer día de dictarse el auto que apertura a juicio, tenemos lo que es la audiencia de ofrecimiento de prueba. Acá también se da a través de un auto, se le da el juez procede a verificar la comparecencia de las partes, procede a darle la palabra a cada una de las partes, primero al Ministerio Público, luego a la defensa y en ese orden sucesivo, para que estos presenten los medios de investigación, o bueno, en este caso son los medios de prueba con los cuales ellos cuentan. Acá se puede dar lo que es un auto que la admite o la rechace. ¿Por qué pueden rechazar esa prueba? Porque sea impertinente, innecesaria, ilegal o abundante. Acá también tenemos doctrinariamente lo que sería la teoría del fruto envenenado, cuando pues sería ilegal, ¿verdad? Y ya al dictarse el auto que admita o rechace la prueba, se procede a dar lo que es la citación a juicio. Esta debe darse no en un plazo, debe realizarse no en un plazo menor de 10 ni mayor de 15. Pero vamos a continuar explicando pues las etapas del proceso penal. Vamos a continuar con la etapa de juicio o debate. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Determinar si existe la culpabilidad o la inocencia de una persona a través de una sentencia. Esta sentencia pues la va a emitir, dependiendo del delito que estemos tratando, pues un juez unipersonal o en un tribunal de sentencia. Tenemos ciertos principios los cuales pues son la base al debate. Entre estos tenemos pues el principio de oralidad, principio de publicidad, también tenemos el principio de interrupción del debate. El debate debe de ser oral y público, como su nombre lo indica. ¿Qué pasa en algunos casos? Porque hay excepciones a la regla. Cuando el debate no va a ser público es cuando se trate sobre un menor de edad, que sea la revelación de un secreto, que se estén violentando o que se esté alterando el orden,
En estos casos, por lo general, pues el debate no es público. La interrupción del debate. El debate debe tener su continuidad y no puede interrumpirse, pero pueden darse excepciones de que se pueda interrumpir hasta por 10 días. Y la ley nos indica que debe de el 11º día más retomarse. Casos en los que puede interrumpirse es porque se da ampliación de la acusación, es porque se enferme alguna de las partes, porque no comparezcan testigos, peritos, por eso pues se puede dar la interrupción del debate, o porque no se tenga algún documento, o se vaya a realizar alguna diligencia fuera de la sala, o se presenten otros medios de prueba, pero esto pues únicamente es por 5 días, no por los 10 días. Acá se desarrolla de la siguiente manera. Por lo general pues el juez que lo preside pues procede a verificar la presencia de las partes, la comparecencia. Luego de verificar que las partes pues se encuentran, procede a indicar la manera en que se va a desarrollar el debate y a aperturar el debate. Una vez pues que lo apertura, se proceden a dar los alegatos de apertura por cada una de las partes. Luego de que se dan los alegatos de apertura, pues el juez procede a dar la palabra al procesado, si este pues desea declarar o no, indicando que se puede abstener de declarar y que el debate pues va a continuar. Si este declara pues y son varios, se procede a dar la palabra uno a uno y el interrogatorio correspondiente. Y si no, pues se procede a lo que es el diligenciamiento de la prueba. El juez pues procede a diligenciar cada una de las pruebas. Y después de esto pues se dan los famosos alegatos finales, ¿verdad? En el mismo orden pues se proceden a dar los alegatos de cierre o alegatos finales, y luego se procede a dar la deliberación, que es en sesión secreta, los cuales únicamente los 3 jueces, si es un tribunal, y el secretario son los que pueden estar presentes y son los que proceden a dar la deliberación. Estos lo deben de hacer de acuerdo dando su voto, ¿verdad?, debidamente razonado, utilizando nuestro sistema de valoración de prueba, en este caso en el derecho procesal penal, que es la sana crítica razonada. Si así lo desean estos, pues porque se consideren que se debe de diligenciar un nuevo medio de prueba, pueden volver a reanudarse el debate, ¿verdad? Y si no, pues se procede a continuar, se delibera. El orden de deliberación pues debe ser el siguiente: las cuestiones previas que se hayan presentado, si existe o no delito, si existe el delito, la responsabilidad penal, la calificación legal del delito, la pena a imponer y la responsabilidad civil. La sentencia en la cual pues debe de realizarse debe ser absolutoria o condenatoria. Y luego tenemos el pronunciamiento de la sentencia. Se debe de pronunciar siempre en el nombre de la República de Guatemala. Únicamente se va a leer lo que es la parte resolutiva, ya que la lectura completa de la sentencia pues se hará dentro de los 5 días. Si se ejerció lo que es la acción civil, tenemos lo que es la audiencia de reparación digna, la cual se realiza al 3er día de haberse dictado la sentencia. Dentro de la audiencia de reparación digna tenemos la indemnización y también el resarcimiento de daños y perjuicios. También cabe recalcar que no únicamente el dinero, sino que también hay otras formas como disculparse ante los medios de comunicación, y existen otros medios más de poder darse lo que es la reparación digna. Bueno, vamos a continuar explicando la siguiente etapa, que es la etapa de impugnaciones. ¿Cuál es el objetivo de la etapa de impugnaciones? Básicamente pues es cuando las partes se manifiestan que están en contra de las resoluciones emitidas. Tenemos recursos ordinarios y extraordinarios conocidos doctrinariamente. El primero que vamos a explicar es el de reposición. Este se interpone pues al 3er día de la notificación. ¿Contra qué se va a interponer la reposición? Contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa que no sean apelables. O ya bien podemos ejemplificarlo como lo es la orden de aprehensión, ¿verdad? Pues a nadie pues lo citan y le dan audiencia
cuando gira una orden de aprehensión, únicamente va al Ministerio Público y es el que solicita la orden de aprehensión. Entonces acá pues se puede interponer el recurso de reposición. Tenemos lo que es el recurso de apelación. Este se va a interponer contra los autos dictados por los jueces, siempre y cuando pues no estén dentro de la apelación especial ni de las apelaciones específicas. Un ejemplo claro que les podemos dar es los autos de las excepciones, los autos de sobreseimiento, los autos de las pruebas. Acá se le llama únicamente apelación legalmente, sin embargo, pues muchos le llaman apelación genérica. La apelación genérica pues no existe como tal legalmente, pero muchos así pues la conocemos. El recurso de queja. Se va a interponer igualmente al tercer día de la notificación cuando se deniegue la apelación. Y la apelación pues sí debería de admitirse, ¿verdad? Entonces ahí se va a interponer lo que es el recurso de queja. La apelación especial es aquella que se interpone cuando se emiten las sentencias o resoluciones del tribunal de sentencia y no se está de acuerdo, o como un ejemplo también cuando la ejecución de las penas o las medidas de seguridad. Las apelaciones específicas básicamente son los autos de los tribunales de sentencia o de ejecución. Los recursos extraordinarios se le llama extraordinario porque en Guatemala pues solo hay dos instancias, primera instancia y segunda instancia. O sea, la segunda instancia pues es la sala y la primera instancia pues son los jueces, ¿verdad? De primera instancia, valga la redundancia, o los juzgados de primera instancia. Acá, como lo va a conocer la Cámara Penal, porque se interpone en contra de los autos o sentencias que emite la sala de la Corte de Apelaciones. Este se interpone a los 15 días de que se tiene notificada la resolución. También ellos son los que conocen lo que es la revisión. La revisión no existe un plazo como tal para estipularse, para interponerse, incluso se puede interponer aunque ya se esté ejecutando lo que es la sentencia, porque esta se interpone cuando se cree que hay nuevos hechos que absuelvan al condenado o una pena o que disminuya su condena o la haga un delito menos grave. Podemos ponerle un ejemplo un ejemplo podría ser que todavía no. Resulta que durante el momento que la persona cometió un delito, pues no estaba en la conmuta para ese delito y resulta que ahora pues la persona lleva 2 años en prisión y ya es conmutable. Entonces recordemos que como todo lo que favorezca, en este caso al condenado, la retroactividad, ¿verdad?, de la ley penal, pues se puede aplicar. Entonces aquí se puede solicitar la revisión para que también se le aplique la conmuta, pues ya puede salir en libertad. Ahora vamos a explicar la última etapa, que es la etapa de ejecución. Esta pues la lleva a cabo el juez de ejecución. Su objetivo pues es cumplir o hacer cumplir las penas o medidas de seguridad impuestas en la sentencia. Para que se pueda llevar a cabo esta etapa, pues ya se tuvieron que haber agotado todos los recursos que anteriormente mencioné o no acudir a ellos, pero ya debió haberse culminado el tiempo que tenemos para ejercer esa acción, es decir, que ya prescribió el derecho para poder acudir e interponer dicho recurso, inclusive hasta los 30 días para interponer el amparo. Para que podamos o se pueda ejecutar la sentencia, se debe tener el cómputo definitivo, o sea, dentro del cómputo definitivo los días y la fecha, ¿verdad?, en el que la persona pues cumple con la condena que le establecen. Acá se le suman, cabe recalcar, lo que son los días, si esta persona estuvo en prisión preventiva, los días que estuvo en prisión preventiva se le suman al cómputo definitivo. Posteriormente se nos pueden presentar lo que son incidentes como el de la solicitud de libertad anticipada o el de redención de penas. Esos incidentes pues se nos pueden presentar posteriormente. Recordemos que en la ley del sistema penitenciario pues nos establece, nos estipula que
por cada 2 días de trabajo o educativos que se tengan, pues será un día de menos, ¿verdad?, en la sentencia. O también si se termina hasta sexto primaria para aquellas personas que no, o aquellos condenados que no terminaron sexto primaria lo pueden hacer y tendrán 90 días menos. La conmutación de las penas o multas, acá pues tenemos la conversión. Imaginemos que a una persona pues se le impone lo que es prisión, pero la persona pues aplica cuando el delito pues no excede 5 años de prisión, por ejemplo. Esta aplica a lo que es la conmuta de las penas y esta persona paga para no irse a prisión. El juez pues va a ser el que le va a imponer ya sea entre 5 y 100 quetzales diarios. Y tenemos también la conversión al revés, cuando a la persona se le impone una multa y la persona pues no cuenta con los recursos para poder pagar la multa, entonces se le convierte a prisión. También tenemos las inhabilitaciones, ya sea especial o absolutas. Vayamos a nuestro Código Penal, decreto 17-73, donde nos estipula las inhabilitaciones que tenemos, las especiales y las absolutas. Dentro de las inhabilitaciones especiales tenemos cuando contábamos licencia, no vamos a contar con licencia para poder ejercer determinada profesión, por mencionarles, ¿verdad? En el caso de las medidas de seguridad, el caso que no sea que se nos aplique una medida de seguridad, también es el juez de ejecución el que la va a llevar a cabo, verificar en el establecimiento psiquiátrico o educativo que va a ser internada pues el menor de edad o la persona pues declarada en estado de interdicción. Y la ejecución civil, solo que la ejecución civil se va a ejecutar por la vía correspondiente, que en este caso pues es la vía civil. Bueno, es así como expliqué un poco a grandes rasgos lo que fue el proceso penal común guatemalteco, desde la primera etapa preparatoria pues hasta la etapa de ejecución. Y muchas gracias por su atención.